Lo que están diciendo aquí los periodistas de Lo País, del Diario, de La Sexta, etcétera, es que ellos disponían del chisme tiempo antes, ¿no? De días antes, pero que disponían del chisme, pero que no disponían del correo, motivo por el cual no pudieron publicar todavía la información. ¿Por qué? Porque tú no puedes publicar un chisme porque no es noticia el chisme. Es noticia cuando el chisme se dota de un carácter probatorio con algo concreto. El periodista no quiere decirlo porque es su fuente informativa. Esa fuente informativa tenía el pantallazo. ¿Quién le dio el pantallazo a esa fuente informativa? Si esa fuente informativa no era el fiscal general del Estado, tenemos que considerar que jamás puso en marcha una investigación interna para facilitar quién filtró esto. Y esto le hace directamente culpable. Miércoles 12 de noviembre, estreno temporada de sudaderas de capucha. Comenzamos con esta de los Murcia Cobras, equipo de fútbol americano que estuvo hace unos años a punto de ganar la Liga Española. Pero vamos bueno, no, antes de ir al tema que nos ataña, quiero comentarte una cosa. Hoy ha comparecido Pedro Sánchez en el Congreso dando la chapa durante aproximadamente hora y media, con un discurso infame, un discurso en el que, al margen del tema de la vivienda, diciendo que se va a crear una organización supranacional con los alcaldes progresistas de varias ciudades, que curiosamente las capitales Roma, París, Barcelona no es capital, bueno, capital de Cataluña, están gobernadas la gran mayoría por alcaldes progresistas. Qué curioso, ¿no? Las ciudades que acaban siendo lugar donde vive gente que no es de aquel lugar, acaban siendo ciudades progresistas. Y tenemos que remitirnos a lo que ha ocurrido en Nueva York y cómo la Open Society de George Soros, precisamente, trata de captar esos grandes centros en los que prácticamente está censada gente que no pertenece a ese lugar, donde es más fácil implantar la Agenda 2030, donde es más fácil implantar las políticas que luego sufren los nacionales de ese lugar, pero que compran normalmente los progresistas que no pertenecen a ese lugar mismo. Es curioso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el discurso fue un discurso nefasto, un discurso en el que mostraba, por un lado, esa intención de crear organizaciones supranacionales para que los políticos, lo llamó una comisaría de vivienda a nivel europeo. ¿Qué es lo que pretende hacer esa comisaría europea de vivienda? Básicamente, que los políticos locales eh, eludan sus responsabilidades porque podrán decir que hay una organización supranacional que ha dictado y que simplemente hay que seguir un poquito como sucede con Europa. Y esa organización supranacional seguramente seguirá las instrucciones de algún gran capital, de algún gran interés de una élite. Un discurso en el que precisamente que motivaba a Pedro Sánchez contra las élites regionales españolas para arremeter contra todas las comunidades autonómicas españolas, diciendo que prácticamente España, si hay algo de lo que quejarse, es porque el dinero sí que le llega a las comunidades autónomas, pero la gestión de la comunidad autónoma del Partido Popular pues es nefasta según el presidente. Un presidente que se erigió a ser prácticamente oposición, que dio un discurso de oposición y por eso infame a las comunidades autónomas que no estaban ahí. Habló contra Ayuso, habló contra la Comunidad Valenciana, habló contra Andalucía, contra aquella comunidad, contra Murcia, contra aquellas comunidades gobernadas por el PP. Y la verdad que fue una intención realmente perversa porque, claro, quiere hacerle oposición a Isabel Díaz Ayuso, pues vete a la Asamblea de Madrid, ¿no? Quiere hacérsela a López Miras en Murcia, vete a la Asamblea de Murcia. Y por cierto, Murcia que tiene un servicio de salud principalmente que posiblemente sea de los mejores de España. Y no lo digo para resaltar las virtudes del Partido Popular. Fíjate lo que tengo yo aquí, hoy lo he vivido precisamente de primera mano. Ese es algo que me salió hace tiempo, quise quemarlo, pedí cita para el dermatólogo y directamente la seguridad social, el médico de familia, ojo, fíjate cómo estamos aquí de avanzados en Murcia. Paralelamente, mi pareja tiene unos cuantos también que se quiere quemar y fíjate la diferencia, ella ha pedido cita a la privada, yo he pedido cita a la pública y el médico le hizo una foto, mandó la foto al dermatólogo, al servicio de dermatología. En prácticamente una semana tuvimos el resultado cuando una cita con un especialista de dermatología una cita física directa, no virtual a través de una foto, sino física, puede durar prácticamente, puede tener una lista de espera tranquilamente de un año
y a las 2 semanas ya me lo había quemado. Me lo había quemado el mismo médico de familia. Me dijo, en unos meses tendrás que volver porque te volverás a salir y haremos más sesiones. Con nitrógeno yo lo tengo quemado. Y mi pareja, que en el mismo momento dijo, oye, lo voy a hacer yo también, pero voy por la privada, todavía está a la espera de tener cita, la primera cita con el dermatólogo para el diagnóstico. Yo se lo dije, vete, estamos en el mismo centro de salud, vete al centro de salud porque a mí ya me han hecho la segunda fase del tratamiento para quitármelo y tú todavía estás esperando por la privada, estás esperando que te den cita. Entonces, ¿dónde están los problemas que quiere mostrar Pedro Sánchez? Pedro Sánchez lo que hizo hoy fue básicamente un discurso de campaña electoral diciendo las cosas van bien en España y aquello que no va bien es por culpa de las comunidades autónomas que ni siquiera podían defenderse allí. Dio un meeting electoral aludiendo además que, aludiendo no, dejándolo clarísimo, que se irá a elecciones en 2027. Lo remarcó. Y sabemos que una persona de la personalidad de Pedro Sánchez cuando remarca algo es porque precisamente piensa lo contrario. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué nos dio la chapa durante hora y media para atacar a las comunidades autónomas del Partido Popular? Pedro Sánchez hoy, porque hoy es un día brutal para Pedro Sánchez. Se ha sabido el contenido de la conversación grabada del fiscal Stampa con la cloaquera Leire Díez. Límpiese todo. Me lo han pasado transcrito las 3 horas que han sido entregadas por el fiscal Stampa. Las tengo toda transcrita, unas 50 páginas. He leído la primera 15, son demoledoras de cómo había una mafia que trabaja, yo creo todavía, para los intereses del gobierno dentro de las instituciones, que corrompía a fiscales, a policía. Lo que han intentado hacer con el fiscal Stampa no es más que un patrón que han tratado seguramente de hacer con policías, con guardias civiles, con siempre la misma técnica, simulando una falsa empatía para aprovechar el sentimiento de victimización de aquella persona que habían sentido haber sido perjudicada por las actuaciones del gobierno y engañarles con el fin de buscarles una revancha o venderle la posibilidad de remontar o resolver ese agravio a cambio de información que pudiese comprometer a más personas. Terrible lo que hay, no lo vamos a ver en este vídeo porque en este vídeo lo que vamos a ver es como un testimonio clave ayer del fiscal general del Estado prácticamente lo dejó en bragas. Yo no sé cómo esos periodistas, ¿no? Que se dan de periodistas. Ayer tuvimos un periodista del País y el testimonio también del presidente de la Asociación de eh, Abogados, ¿no? De Madrid, Colegio de Abogados de Madrid, de la abogacía. En fin, ahora lo veremos concretamente el término, pero queda muy claro lo que ocurrió con el fiscal, del fiscal general del Estado después de esos testimonios, y es que esa gente tenía la información, se la enseñaron, pero estaba a la espera de la prueba y por eso no la había publicado todavía. Ahora, ¿quiénes le mostraron esa información? Lo vamos a descubrir en este vídeo con esas mismas declaraciones de ayer. Así que no te lo pierdas. Y por supuesto, no te pierdas lo que va a venir hoy. El último vídeo del día será un análisis, importantísima esta, un análisis de la declaración del mismo fiscal general del Estado que declara esta tarde y que seguramente tendremos algún elemento filtrado, alguna imagen, la tendremos seguro y podremos hacer el análisis psicológico, verbal, no verbal, de un fiscal general del Estado que, uno, ya sabemos que ha ido con su coche privado, dos, que mostrará todos sus galones para quien le interrogue, echarle un pulso, básicamente desafiarle y, por supuesto, con todos esos galones, ¿qué fiscal va a hacer preguntas sabiendo que si no acaba siendo condenado el fiscal, luego seguirá siendo su jefe? Esa intimidación con la toga, que es el segundo elemento de valor, de desafío que va a utilizar el fiscal, y el tercer elemento, que no declarará desde el asiento central, sino desde su
lugar, desde el lugar que le corresponde al fiscal general del Estado. Una anomalía terrible en la que el fiscal general del Estado, acusado, declarará desde el asiento de quien acusa. No me digas que esta no es una perversión más de la realidad, tal como nos hizo ver hoy Pedro Sánchez con ese discurso pasando al ataque en un día del que se van a saber muchas cosas y, por supuesto, él va a estar en el ojo del huracán por el tema Leire, el fiscal de Estampa y por la declaración del fiscal general del Estado, que llegará esta tarde inexorablemente. Venga, vamos con el vídeo. Para este vídeo tenemos tres documentos visuales que vamos a analizar. El primero es la declaración del decano del Colegio de la Abogacía, Colegio de Abogados, que creo que ahora se llame de la Abogacía, creo, de Madrid, por ese el tema de género, etcétera. Vamos a ver qué es lo que dijo. Acudo a la sede de la Fiscalía General del Estado, acudo acompañado en ese momento hasta la puerta por un compañero de gabinete de decanato, que queda fuera de la reunión, entro en la reunión y en la reunión me encuentro, creo recordar que con cinco fiscales, entre los que estaba el señor García Ortiz, estaba doña Pilar, estaba el señor Villafañe y otras dos personas que no soy capaz de recordar o identificar por nombre, pero que se identificaron en cualquier caso como miembros de la Fiscalía. A su vez, hay una conexión telemática y en una pantalla está doña Victoria Ortega, compañera por aquel entonces presidenta del Consejo General de la Abogacía, y comienza esa reunión. En la reunión se expresa por parte de don Álvaro, o se trata de justificar la publicación de la nota de la Fiscalía. Doña Pilar también asume en ese momento la autoría de la Fiscalía, de la nota. La conversación es una conversación pues a cinco bandas, difícil de seguir, en tanto que yo estaba solo de modo presencial con los cinco compañeros de Fiscalía. Y en un momento dado, don Álvaro plantea la adopción de algún tipo de comunicado conjunto entre la Fiscalía General del Estado y la Abogacía para manifestar que existe un clima de comunicación cordial y que poco más o menos que poner ciertos paños calientes, si me permiten la expresión, sobre la nota de la Fiscalía. Bien, aquí dice que sí, con la cara Álvaro García Ortiz, pero lo que estamos mostrando aquí desde el punto de vista psicológico es una clara práctica de perversión y manipulación, utilizando básicamente dos palancas. Uno, la palanca de la unión hace la fuerza. Es típica además de aquellos que abrazan la manipulación a través de ideologías colectivistas. Es decir, somos muchos, somos la mayoría, él solo, el decano, entra en una sala donde se encuentra solo contra cinco que ya tienen tomado previamente un posicionamiento y además a otra persona, ¿no? Que el Consejo General, ¿no? El presidente, creo, del Consejo General de la Abogacía, he entendido bien, o el secretario, una persona, ¿no? De una entidad superior, que es la entidad que coordina a los distintos colegios de abogados, ¿no? Por tanto, también con una presión jerárquica. Es típico de las personas manipuladoras, narcisistas, perversas y que además abrazan causas colectivistas, utilizar esta técnica, mostrar que la mayoría está a su favor o crear teatros, escenarios, donde prácticamente quien entre ahí está metido en un embudo de presión social por el que negarse a algo podría ser percibido como que no está yendo en línea con la mayoría, no está de alguna manera siendo cabal, si podemos utilizar una palabra, con el sentir mayoritario. Utilizar la presión social de forma coercitiva, para coaccionar a la víctima. Importante. Y sobre todo buscar cómplices en contubernio de una acción que, desde mi punto de vista, tiene toda la pinta de ser delictiva. Lanzar un comunicado en el que claramente se revelaron, lo analizamos ayer, datos personales y sin el consentimiento de la persona de la que se hablaba en ese comunicado. Por tanto, esos son los dos elementos, la presión social y buscar cómplices con quienes diluir las responsabilidades. Como si todos somos responsables, nadie lo es, ¿no? Es decir, como cuando algo como es de todo, no es de nadie. Entendemos, ¿no? Eso es lo que pretendía hacer. Es una técnica perversa. Vamos a seguir.
Ante la propuesta de suscripción de ese comunicado, le respondo pues, que no era la pretensión con la que habíamos llegado a la Fiscalía y que el tema trascendía por la extraordinaria gravedad que le otorgábamos desde la abogacía a la mera suscripción de un comunicado y que lo que... Ojo con esto. Hay un tercer engaño aquí. Le citan para algo y se encuentra eso. No era el tema para lo que habíamos quedado en la Fiscalía. Tengo entendido que dijo. que esperábamos era una investigación y una depuración de responsabilidades si hubiera lugar. Lo que esperábamos, para eso iba la reunión, era una investigación, una depuración de responsabilidades. El fiscal general del Estado actuó en mala fe, llevando hacia su telaraña, como si fuera una araña que teje una tela, un entramado, una trama para atrapar a su víctima y convertirla en cómplice de su presunto delito. El fiscal general del Estado tenemos que considerar que jamás puso en marcha una investigación interna para facilitar quién filtró esto. Y esto le hace directamente culpable. Esto es el mayor indicio. ¿Por qué estamos aquí analizando quién filtró todo esto y por qué el fiscal general del Estado no ha puesto en marcha nunca, en momento alguno, una investigación interna para depurar responsabilidades tal como sugirió el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid? En el momento que manifiesto que no estoy conforme con esa suscripción, esa puesta final de esta situación, la conversación se precipita rápidamente y se da por terminadas no sé si en apenas 2 minutos o en pocos segundos. Importante esta parte. No eres de lo nuestro, descarte. Descarte narcisista inmediato. No eres de lo nuestro, fuera, no tienes valor. Cortamos el rollo y la forma de cortar de manera tan abrupta como está diciendo el decano no es más que una forma de menospreciarle, ¿no? Es decir, somos 5 aquí más una persona que está conectada, no eres de lo nuestro, fuera. Entonces, fuera, a modo de castigo, una forma de descarte, de menosprecio, de ninguneo. Esto es lo que podemos extraer de este relato, pero tenemos más elementos y es la declaración del periodista del País. El día 12 de marzo, a las 6 de la mañana, me parece que el diario.es publica la noticia del fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Yo ese día, obviamente, soy periodista y no quiero que me pisen ese tipo de exclusivas. Empiezo a trabajar desde primera hora de la mañana con distintas fuentes relacionadas con el caso, siempre fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Quiero que quede esto claro desde el principio para conocer qué había pasado realmente. A la vez que yo intentaba conseguir toda la información posible sobre ese fraude, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en sus primeras declaraciones, empieza la campaña de intoxicación informativa poniendo en cuestión la legitimidad, la dignidad, el trabajo de funcionarios de la Administración de Justicia o de la Administración Tributaria, explicando que esto se trata de una cacería y que en realidad no tiene... Aquí lo que tenemos es un juicio de valor. Comienza, ¿qué es lo que dijo? Comienza... La legitimidad, la dignidad, empieza la campaña de intoxicación informativa. Comienza la intoxicación. Aquí no estamos hablando de un testimonio, sino que estamos hablando de una persona que se presta a un discurso político. Eso es lo que hemos visto de la gran mayoría de los testimonios periodistas, que no iban allí a relatar hechos en sí, sino a hacerse portavoz de un discurso político contra los intereses de esa filtración, o mejor dicho, contra aquellos que están luchando en contra de esa filtración. Con el fraude fiscal que está publicando el diario.es. Y empiezo a llamar a mi fuente reiteradamente con este mensaje. La presidenta de la Comunidad de Madrid está diciendo que todo esto es mentira, que todo esto no es más que una cacería. Mi fuente sigue diciéndome que va a intentar recopilar información para saber de qué se trata. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid pone un tuit a las 12 de la mañana donde pone en cuestión toda la causa judicial porque dice que la fiscal provincial encargada del caso, y la asesora no tenía ni idea de si la fiscal provincial llevaba el caso, no lo llevaba o lo dejaba de llevar, había sido alto cargo en el gobierno de Zapatero. Yo vuelvo a reiterarle a mi fuente, ahora está diciendo que la fiscal provincial es la que ha armado todo este caso, y mi fuente, estoy convencido que en legítima defensa me dice, no solamente no es una cacería, sino que el abogado del señor González Amador ha presentado un acuerdo de conformidad por el cual reconoce los delitos, se apresta a pagar una multa y con eso reduce la pena de cárcel y evita entrar en prisión.
Bien, esto es lo que dicen de lo país, pero esto no significa, estos son voces, esto es un chisme, ¿vale? Esto es un chisme, pero no es probatorio mientras no se filtra el correo electrónico o contenido de ese correo electrónico, como lo hizo el fiscal general del Estado en ese comunicado, utilizando entrecomillados con frases cortadas precisamente de ese correo. Ahí está el delito. El chisme no es delito, por mucho que es una filtración en voz, pero es una filtración que no se puede probar hasta que se descargue el contenido tanto en pantallazo como en correo y se reenvíe a otras personas. Lo que están diciendo aquí los periodistas de Lo País, del Diario, de La Sexta, etcétera, es que ellos disponían del chisme de hace tiempo antes, ¿no? De días antes, pero que disponían del chisme, pero que no disponían del correo, motivo por el cual no pudieron publicar todavía la información. ¿Por qué? Porque tú no puedes publicar un chisme porque no es noticia el chisme. Es noticia cuando el chisme se dota de un carácter probatorio con algo concreto. Es decir, que el delito no está en lanzar el chisme, como te quieren hacer creer. El delito está en haber sacado ese correo parte o íntegro y haberlo pasado a los periodistas. Aquí los periodistas lo que está diciendo este periodista es que le informaron del chisme pero no le dieron la prueba. Por tanto, ese correo todavía no había sido filtrado. Por tanto, no vale que esta gente diga, yo tenía la información desde antes. Sí, claro, tenía la información de oída porque alguien te había dicho de qué trataba el tema. Pero aquí lo que estás demostrando es que todavía no te habían dado el cuerpo del delito, que es el correo electrónico. Y así vamos también al otro periodista de la SER también, que decía esto. Recuerdo que eran las 15:34 cuando bajo del taxi. Subo a su despacho y ahí, pues efectivamente, me muestra en la pantalla de ordenador ese correo electrónico, el famoso correo del 2 de febrero. Y ahí es cuando puedo, pues, leer esa frase, ciertamente se han cometido delitos fiscales, le digo que me reenvíe el correo, me dice que obviamente no, le digo que me lo imprima, me dice que tampoco, que no va a dejar ningún rastro físico de todo esto y me deja tomar notas. Esto precisamente, más que disculpar, más que exculpar, mejor dicho, al fiscal general del Estado, lo acorrala más. No sé si se están dando cuenta o qué realidad están viendo. ¿Quién le enseñó ese correo, ese pantallazo a este periodista? El periodista no quiere decirlo porque es su fuente informativa. Esa fuente informativa tenía el pantallazo. ¿Quién le dio el pantallazo a esa fuente informativa si esa fuente informativa no era el fiscal general del Estado? Y volvemos nuevamente al punto clave. Ese correo salió de fiscalía y alguien lo sacó a fiscalía para dárselo a esa fuente que se lo mostró al periodista de la SER, le permitió tomar notas, pero no le pasó ni el correo, ni pantallazo, ni impreso, ni nada. Es decir, el delito con respecto a los periodistas no se había perpetrado todavía, pero de algún punto tuvo que salir, de una persona lo tuvo que sacar para dársela a su fuente. ¿Quién fue esa persona? Bueno, repito, seguimos teniendo un elemento clave con todo esto y es que el fiscal general del Estado se ha negado a abrir una investigación interna dentro de la fiscalía para precisamente depurar responsabilidades y encontrar a esa persona. ¿Y por qué se ha negado? ¿Por qué una persona debería negarse? Y sobre todo, ¿por qué debería destruir prueba? Ah, no, que borrar el contenido de los móviles es habitual de vez en cuando, porque dispone de información clave. Me vale, te lo compro con el móvil, pero entonces, ¿por qué? Borró también su cuenta personal de Google, de correo de Google, una cuenta de Gmail. ¿Por qué? ¿Por qué destruyó la prueba de correo electrónico? Vale, lo del móvil se entiende, porque de vez en cuando el móvil lo puedes perder, etcétera, te lo pueden clonar, pero una cuenta de Gmail, ¿por qué quiso también borrar la cuenta de Gmail? Llegamos a la conclusión clara y evidente de que si el fiscal general del Estado no ha querido comenzar una investigación interna, es porque no le conviene. ¿Por qué no le conviene? ¿Por qué no quiere encontrar el culpable? ¿Por qué la fiscalía no quiere perseguir? La fiscalía, que es la entidad que persigue los delincuentes, no quiere perseguir al delincuente que ha filtrado ese dato desde la base de datos, desde los correos de la fiscalía.
¿Por qué la Fiscalía se niega a perseguir el delito para un delito tan grave como que una institución pública ha arremetido contra un particular? Esto es propio de dictaduras, Estamos ante el caso más importante en España, porque de quedar impune el fiscal general del Estado con esta práctica, lo que permitirá es tener un antecedente con el que este patrón podría repetirse una y otra vez y ya saben qué es lo que tienen que hacer para que cada cual se vaya de rositas. ¿No te parece terrible? ¿No te parece que...? Porque la corrupción al final, los prostíbulos, ávalos, etcétera, es dinero público, lo roban, vale, pero son cosas que hacen entre ellos, ¿vale? Mordidas, etcétera, que es moralmente, éticamente e incluso legalmente impropio, por supuesto. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, del Estado que puede ir en contra tuyo, en cualquier momento, en un momento en el que tú, por alguna razón que ahora mismo no cabe en tu cabeza, comiences a ser una persona incómoda para el Estado te puede perseguir y los criminales que pongan a disposición infraestructura del Estado para perseguirte pueden quedar impunes. Es decir, estamos ante el elemento que socava todo el Estado de Derecho de una democracia. No la corrupción de Santos Cerdá Ábalos, Y no podemos permitirnos que esta causa quede en nada y que no hayan culpables encontrados de un delito como este, porque será la demostración de que el delito se puede acometer y que además existe la fórmula legal para quedar impunes. Tú me dirás si esto no es grave. Escríbeme qué es lo que opinas en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo.